¿Qué tal? Para mí es un gusto estar con ustedes y participar en este Congreso Algia 2022. Soy la nutrióloga Nora Ivonne Reyes Martínez. Soy adscrita al Servicio de Nutriología Clínica y también soy integrante del Centro Interdisciplinario de Cáncer en el Adulto Mayor del Instituto Nacional de la Nutrición. Quiero agradecer especialmente al doctor Covarrubias por invitarme a participar con ustedes y hablarles de estos minutos acerca de la hidratación al final de la vida. Vamos a ver que es muy importante mencionar, sé que lo han estado escuchando, pero para mí es primordial mencionar acerca de los cuidados paliativos, que tiene un abordaje multidisciplinario y está dirigido hacia el paciente y a su familia. Está enfocado a prevenir y aliviar el dolor, así como el sufrimiento del paciente, ya sea físico, social, psicológico o espiritual, con enfermedades graves que amenazan su vida. Y la intención de los cuidados paliativos es promover y mantener una óptima calidad de vida hasta el momento en que llegue la muerte. Para ello se necesita todo un equipo interdisciplinario que se enfoque a velar por esta calidad de vida, a ofrecer estos cuidados paliativos y de atención hacia el paciente y a la familia. Estos cuidados paliativos y el equipo interdisciplinario debe actuar siempre con ética y, como mencionábamos, la ética nos ayuda o nos salva de dañar. También deben de respetarse estos principios, el de autonomía, pues respetar siempre la determinación y el deseo del paciente, veracidad, hablar con la verdad, no dañar, hacer el bien, hacer lo que le convenga siempre al paciente y justicia, que debe ser algo equitativo para todos. Y aquí, en palabras del doctor Rui Pérez Tamayo, no debemos olvidar lo que es la ética médica laica, en donde menciona que la reflexión a la acción, pensando racionalmente y no emocionalmente. En la práctica clínica se deben de evitar medidas heroicas y siempre hay que pensar en qué es lo mejor para el paciente, no qué es lo mejor para el familiar o incluso para el equipo médico. Entonces, siempre enfocarnos a lo que es mejor para el paciente. Y aquí parto de esta parte de lo que es un aspecto simbólico. En nuestra cultura, generación tras generación, nosotros hemos aprendido que el dar de comer y beber es algo humano, significa respeto a la vida, significa el dar cuidado a nuestros semejantes. Entonces, esto lo hemos aprendido, ¿sí? Y tiene un carácter simbólico muy importante en toda nuestra cultura y nuestra vivencia. Es aquí donde la hidratación al final de la vida se vuelve una situación compleja, porque entonces se involucra este aspecto simbólico y emocional y es muy relevante que todos estemos en el mismo canal y que veamos a la muerte como un estado natural de la vida, no verlo como un fracaso, porque se dan ciertas conductas, por ejemplo, en algunos médicos, en especialmente los que no tienen una educación en cuidados paliativos, suelen tener esta percepción, ¿sí? En donde el sentir que no dan o no atienden, no hidratan o no dan de comer o no dan otros tratamientos, es como darse por vencido, el no hacer nada por el paciente. Entonces aquí pues nosotros tenemos que retomarlo y considerar que es un estado natural de la vida, no un fracaso. Entonces tendríamos que sí actuar con una ética médica, habrá que determinar circunstancias acerca, por ejemplo, en el tema que nos ocupa ahorita, que es la hidratación. Y en este caso, la hidratación artificial debe de ofrecer un claro beneficio al paciente o que por el contrario pudiera ser desproporcionadamente inútil. Durante la etapa de la vida en donde ya está esta enfermedad que es incurable y que hay un alto presagio de muerte, hay cambios
en el consumo de los alimentos. La misma enfermedad que genera anorexia, puede haber náuseas, dolor, boca seca, disfagia, constipación, fatiga severa, falta de aire, dificultad para consumir, cambio en la percepción del olfato y del gusto, tener problemas para digerir o absorber los nutrimentos, hacen que se reduzca el consumo tanto de alimentos como de líquidos. Y esto hace que también se tenga un impacto negativo hacia los familiares, genera ansiedad. Y en los cuidados paliativos al final de la vida, la alimentación y la hidratación en esta última fase, los objetivos cambian. Cambian de cuando es un efecto curativo, que es curar. Aquí los objetivos van a cambiar a cuidar. Ya quedó atrás, no es curable la enfermedad, ya no es curable esto, nos tenemos que cambiar esta mentalidad y vamos a enfocarnos a cuidar el fin de la vida. Y pues aquí ya no es prioridad cubrir requerimientos energéticos o hídricos del paciente y el tratamiento va enfocado más que nada a controlar sintomatología. Y pues bueno, la hidratación y la alimentación artificial no es un cuidado básico, por lo que están contraindicadas en aquellos que tienen vía oral disponible. En estos cuidados al final de la vida vamos a tener como objetivos principales el proporcionar cuidados de confort físico, emocional. Vamos a tratar de disminuir la ansiedad y prevalecer la dignidad del paciente. Entonces, la hidratación vamos a darla por vía oral, ¿sí? Eso es lo ideal, que consuma el paciente líquidos por vía oral. El problema es cuando la vía oral no está disponible. Entonces, podríamos considerar a la alimentación artificial y los beneficios siempre deben de superar a los posibles efectos adversos. En los últimos días de vida, que es en esta recta final de la vida, se presentan cambios fisiológicos del organismo, ¿sí? Enfocados a esta reducción. Por ejemplo, empieza a haber una disminución del consumo de alimento. Habíamos mencionado esta sintomatología, ¿no? De anorexia, de náusea, vómito, debilidad generalizada, en donde sí se disminuye el consumo de alimentos, el paciente no tiene deseo de comer ni de beber, ¿sí? También el organismo se va preparando para esta fase final de la vida y empieza a haber insuficiencia cardiopulmonar que reduce el gasto cardíaco, disminuye la perfusión, ¿sí? Y en general, pues el organismo no puede manejar normalmente los líquidos. Por eso hay este cambio fisiológico, esta preparación del cuerpo para esta última fase. En cuanto a la hidratación artificial al final de la vida, varios autores han mencionado ciertos beneficios, complicaciones, hay muchos temas en donde hay controversia. Entonces voy a mencionar algunos de los beneficios que se dan por la hidratación artificial al final de la vida. Se menciona que alivia la sensación de ansiedad de los pacientes con sed, ¿sí? Entonces, esta sensación de ansiedad puede ser regulada o disminuida por la hidratación artificial. También se dice que reduce el riesgo de delirium o de estado confusional. El administrar 500 mililitros al día puede disminuir la toxicidad por opioides. Complicaciones por esta carga hídrica, por esta hidratación artificial, pues es la carga de líquidos en los últimos días, que van a incrementar las secreciones gástricas, líquidos gastrointestinales que van a favorecer a la sensación de náusea, de vómito y puede también generar diarrea. Incremento de líquido a nivel pulmonar que puede generar distrés respiratorio, sensación de asfixia y de ahogamiento, edema, ascitis, derrame pleural y también se ha mencionado que puede generar inquietud.
en el paciente en las últimas horas de vida. Y controversias en donde hay datos poco concluyentes y que pueden hablar a favor o en contra, en donde si la hidratación oral al final de la vida puede prolongar la supervivencia, si puede haber alivio en la sintomatología, por ejemplo, en la sed y en la generación de estertores. También se menciona que la sensación de sed crónica, de náuseas, delirium, este, puede verse y que se dice que la sed no parece estar relacionada con la deshidratación, ni tampoco con el sodio sérico y que no se va a aliviar con la terapia de líquidos. Aquí quiero hacer como un paréntesis solamente de algunas sugerencias nutricionales para tratar de atenuar esta sintomatología de sensación de boca seca y de sed. Entonces se recomienda que nuestros pacientes, idealmente quienes tienen la vía oral, prueben líquidos, tomar líquidos especialmente fríos, si se pudiera, con un sabor como tendiendo hacia lo ácido, como con limón o algunos cítricos. Idealmente que sea frío, incluso también puede ser algo de nieve, pudieran ser. Aquí no solamente tenemos que asegurarnos que no haya disfagia a líquidos. Entonces pueden beber estos líquidos en pequeños sorbos. Tener cuidado con la boca, asegurarnos que haya limpieza bucal, lubricar la cavidad oral con algún sustituto de saliva o también podemos utilizar que le llamamos preparado de saliva, que es un sustituto de saliva en el cual se ponen a hervir unos nopales y una vez que hierve y se enfría, vamos a buscar que tenga una consistencia ligera, que no queden tan espesos porque eso puede generar náusea en el paciente, que quede una consistencia como más fluida y esto lo puede también beber y eso le va a lubricar la cavidad oral. Y bueno, y finalmente tratar de mantener los labios humectados. Bueno, retomo la plática acerca de la hidratación al final de la vida. Em, Vamos a ver las últimas publicaciones en donde mencionan que la hidratación artificial puede ser poco probable que esta hidratación a nivel parenteral brinde algún beneficio en la mayoría de los pacientes. Sin embargo, en estados confusionales agudos, se sugiere utilizar hidratación corta y limitada para descartar la deshidratación como causa precipitante de estas confusiones mentales. Esto tiene una recomendación fuerte, pero nivel de evidencia bajo y un consenso fuerte. Otro artículo mencionan también el grupo de Luker y sus colaboradores, estudian en pacientes en donde dan hidratación, modifican diferentes cantidades de líquidos y evalúan los estertores. Entonces mencionan en sus conclusiones que los pacientes presentaron por lo menos una vez estertores en el 40% de los pacientes durante la fase de muerte y no se asoció con la cantidad de líquido administrado. Fue igual la cantidad de estertores, ya sea con los que habían administrado menos de 250 o 500 o 1000 mililitros, no hubo diferencia en la cantidad de líquido administrado para la presentación de los estertores. Y lo que sí identificaron que en aquellos pacientes que tenían líquidos más de 250 mililitros durante las últimas 48-25 horas previas al deceso, generaba en las últimas 24 horas de vida inquietud, con mayor inquietud en los pacientes. Y pues bueno, la hidratación al final de la vida, debe estar presente siempre un equipo interdisciplinario en el que se promuevan acuerdos acerca de manera temprana con el paciente, ¿sí? Preguntar al paciente, eh, explicarle la situación, explicarles el escenario, las alternativas, sobre las metas de atención también y las opciones de tratamiento, sobre también la hidratación y la alimentación, basadas en la mejor evidencia posible
y es éticamente apropiado, ya que esto respeta la autonomía del paciente, la de la familia, y también va a propiciar la toma de decisiones sobre la última fase de la vida y da la oportunidad a que se llene la voluntad anticipada, y esto es pues fundamental, y es muy bueno que se tenga, porque también ya al momento de llegar la situación, el deceso del paciente, perdón, ayuda a liberar de culpas a los familiares y también al personal que está dando la atención. El doctor Ruera sugiere hacernos unas preguntas antes de tomar la decisión de la hidratación artificial al final de la vida. Entonces, estas preguntas son: ¿el paciente está deshidratado? ¿Cuáles son los síntomas causados o el agravamiento propiciado por la deshidratación? ¿Cuáles son los beneficios esperados de la hidratación artificial? ¿Qué desventajas podríamos tener con la hidratación artificial? ¿Cuál es la opinión del paciente y de su familiar? ¿Y cuáles son los objetivos individualizados del cuidado? Estas preguntas nos pueden ayudar a pues tomar la decisión y el equiparar y identificar cuáles podrían ser las ventajas y desventajas y pudieran ayudar a tomar pues mejores decisiones en cuanto a la hidratación. Si se decidiera administrar a la hidratación artificial, se proponen las siguientes vías. Puede ser la vía intravenosa, que puede ser útil para administrar medicamentos, requiere de cuidado de un personal de salud, tiene complicaciones de la vía como infiltraciones y tiene mayor riesgo de infección del catéter o del sitio de inserción. Puede haber sobrecarga hídrica y sepsis como complicaciones. Otra de las vías puede ser vía rectal como proctólisis, que se emplea cuando no hay otros accesos. Y está también la vía subcutánea, que es la vía que más se recomienda. ¿Por qué? Porque es una vía sencilla, cómoda, eficaz y genera menos complicaciones. Permite brindarle al paciente confort y control de síntomas. Es de menor costo, permite la autonomía del paciente y contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas al final de la vida. Puede ser muy fácil manejarlo también por el familiar cuando se van a casa, puede ser como la vía más práctica. A esta vía subcutánea de hidratación se le llama hipodermoclisis. Se puede administrar solución salina al 0,9% o dextrosa al 2,5 o al 5%. ¿Cuánto? ¿Cuánto administrar? ¿A qué velocidad? Se sugiere administrar a una velocidad para la hipodermoclisis de 10 a 15 gotas por minuto. No se recomienda mayor velocidad porque se puede botar el catéter, el equipo. Y, y si no, pueden ser 15 mililitros por kilo, y vamos a cuantificar que sea alrededor de 500, máximo 1000 mililitros al día. En la última, pues, fase de la vida, ya en la recta final de la vida, que se puede decir que son horas o extenderse a días, pues vamos a enfocarnos y a trabajar todos para favorecer a una muerte digna, con el menor sufrimiento posible, y dar una calidad de muerte, ayudar a bien morir, tener una muerte digna. El morir con dignidad, ¿qué sería? Pues como yo quisiera morirme. Morir con dignidad es morir sin dolor, sin sufrimiento, acompañado, de ser posible, en caso de que se pueda, ir a casa, ¿no? Morir en casa con los seres queridos. Eh, Cicely Saunders, que es una pionera de los cuidados paliativos, menciona algo muy interesante y muy importante a considerar. La forma en que mueren las personas permanece en la memoria de quien viven. Si un familiar ve sufrir, o que sus últimas horas de vida, días de vida, sufrió mucho el familiar, deja muchas culpas, prolonga más los duelos.
Entonces, vamos a enfocarnos todos para que el paciente tenga pues una muerte digna. Ya en las últimas horas, en la recta final, se sugiere retirar las medidas invasivas, mantener al paciente cómodo, suspender la vía oral. El paciente ya deja, cesa voluntariamente, ya no acepta alimentos, ya no quiere beber nada y no hay que forzarlos, ¿sí? El paciente tiene un cese voluntario de tanto de alimentación como de la hidratación. Si el paciente tuviera, pues en este caso, la hidratación artificial, eh, tratar de mantenerla en los requerimientos mínimos, lo mínimo posible de volumen. Sedación profunda o intermitente, es muy importante acompañar al paciente, no dejarlo solo. Y lo ideal es que esté con sus familiares más cercanos. El ofrecer apoyo espiritual o religioso en caso de que el paciente lo solicite. Y muy bien, como conclusiones podemos quedarnos que el mantener la hidratación por vía oral va a ser nuestra mejor vía, ¿sí? Siempre que sea posible vamos a intentar dar la hidratación a través de la vía oral. Existen controversias sobre la hidratación artificial al final de la vida y se sugiere no tomar una postura radical sobre si se debe dar o no hidratación artificial. Más que nada, tenemos que abrirnos y siempre individualizar la situación de cada paciente, que puede ser muy variada. Evaluar los riesgos y los beneficios que trae consigo la hidratación artificial y considerar lo que desea el paciente, qué quiere el paciente, ¿sí? Y si la hidratación artificial le va a generar tranquilidad y disminuir la ansiedad, pues habrá que ofrecerla. Hay que vigilar y acompañar. En cuanto al equipo interdisciplinario, pues debe facilitar la decisión permanente e informada por parte del paciente y de su familiar. Debe de haber siempre una comunicación estrecha y efectiva. Se- si se decide brindar hidratación, perdón, artificial, hay que administrar el menor volumen posible, evitar la sobrecarga y en especial en los últimos días y horas de vida. Y brindar cuidados de confort, calidad de vida óptima hasta que llegue la muerte. Vamos a trabajar todos para que el paciente tenga una muerte digna. Muy bien, pues quedo con ustedes y estoy pues lista por si tuvieran alguna pregunta. Les agradezco mucho su atención.